Primero, muchas gracias al Malva y a las personas que trabajan aquí, Maggie especialmente. Y les voy a contar cómo se va a desarrollar la reunión. Primero va a expresarse el editor fundador, doctor Gustavo Brusone. En segundo lugar, va a hablar el doctor Sid Krochmalny, que fue uno de los editores del libro. Luego va a haber un documental de 3 minutos contando las cosas que se hicieron a partir de Ramona, hecho por Kiwi Science. A continuación, una sorpresa. Bueno, esto también es una sorpresa. Lo que voy a hacer. Bueno, pero ya dije que es un documental de lo que pasó en Ramona. Este no voy a decir qué es. También durará 3 minutos o un poco más. Editado por Cecilia Sainz, o sea, las hermanas Sainz. Después tendría que hablar yo, pero veremos. Y empezarán de un lado y del otro. O sea, primero uno, después el otro, así. 3 minutos. Acá tengo esta campanita que se las voy a hacer sonar a los 2 minutos y 30 segundos para que sepan que pueden redondear. Bueno, damos por comenzado este acto. Vas a necesitar un micrófono. Hola. Está prendido. ¿Está prendido? Buenas noches. Yo no voy a hablar mucho, no es necesario que hable mucho, porque Ramona es algo que todos conocemos, y Ramona es algo que yo no tengo ganas de hacer ninguna definición, porque no podría hacerlo, salvo decir que fue uno de los momentos más increíbles de mi vida, donde, viniendo de un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo del arte, fui recibido y me permitieron formar parte de una comunidad cuando yo no era artista y era cualquier otra cosa. Y cuando estoy a punto de terminar mi vida judicial y pienso qué es lo que voy a hacer, Ramona me hace pensar que tengo muchos proyectos por delante y que quiero hacer muchas cosas. O sea, yo quería hablar de esto. Faltan pocos días para que se cumpla otro cumpleaños de Ramona, que es el 27 de abril. Y bueno, nada, el libro, yo le quiero agradecer mucho a Sid, porque sin Sid esto no hubiera sido posible, y por supuesto sin Francisco Garamona, la agudeza, la inteligencia de Francisco de proponernos hacer un resumen de aquello que considerábamos que podría ser relevante y se podía leer en este momento, que se había publicado del 2000 al 2010 en los distintos números de Ramona. La selección que hicimos con Sid, espero que lo satisfaga, porque se pueden hacer muchos otros libros. Hay un proyecto que tenemos en ciernes, que es también hacer un libro Ramona sobre coleccionismo, todo lo que se publicó sobre coleccionismo. Y bueno, y podría haber muchos otros ítems que se podrían recopilar de una manera parecida en libros que pueden llegar a servir de algo como una muestra aparte de lo que fue Ramona. Y bueno, yo no me quiero olvidar siempre de Roberto, cuando yo llegué con la idea de hacer una revista y cómo tenía que ser, de Rafael Cipollini, de Gummiermeyer, con quienes un día se definió el nombre de la revista que iba a existir, y de Marula Di Como, muy especialmente porque sin Marula Di Como y la producción de Marula Di Como, que hoy no está, pero siempre está, la Maru,
sin la producción de ellos yo creo que nunca podríamos haber logrado que se concretara la revista. Y gracias a Internet también, ¿no? Bueno, le paso ahora, creo, la palabra, ¿sí? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento de verlos. Hace muchos años que no estoy en Argentina y me da mucha alegría verlos, estar con la gente que compartí la parte más importante de mi vida, los más lindos proyectos. Es un placer enorme. También es un honor estar aquí hoy presente en el Malva y haber trabajado con Gustavo durante la pandemia, en la organización, en el armado del libro, en ver qué textos van, qué textos no. Fue muy difícil. Piensen que el archivo de Ramona, que cualquiera de ustedes pueden consultar en internet, del primer número hasta el 101, son más o menos como 10.000 páginas. Y lograr transformar esas 10.000 páginas en 500 fue un trabajo difícil, pero bastante placentero. Y bueno, estuve pensando hoy qué voy a decir en esta presentación. La historia de Ramona no la voy a contar, está en el libro, una versión posible. También acerca de cómo está organizado el libro, tampoco lo quiero decir porque también está en el libro, lo escribimos con Gustavo, la justificación de por qué el libro es de esta manera y no de otra. Pero me gustaría decir algunas ideas, 4 ideas básicas acerca de qué nos enseñó Ramona, ¿no? Creo que Ramona lo que enseñó en primer lugar es qué es una revista, ¿no? Que una revista en realidad es más allá de un objeto paralelepípedo, es decir, más allá de un objeto con tapa, contratapa, abajo, arriba, izquierda, derecha, y que se puede leer y que contiene textos. Creo que Ramona enseña a pensar cómo podemos hacer una revista, es decir, métodos de trabajo, un modo de producción, ¿no? Cómo es posible pensar en un presente cómo hacer una revista, en el sentido de que Ramona logró crear un método nuevo de hacer una revista no hecha por profesionales ni periodistas, sino hecha por artistas. Y creo que hoy quizás sería algo básico de pensar porque Ramona generó un legado importante en las revistas contemporáneas actuales como El Flayerito, Segunda Época, misma Jennifer, que son revistas de artistas, pero lo podemos hacer, lo pudimos hacer porque Ramona estuvo antes y nos enseñó, nos dio esa idea, ¿no? Entonces, creo que Ramona nos permite pensar qué es una revista. Y creo que lo importante también que nos enseña Ramona es que una revista es una comunidad que en este caso estaba dispersa y que Ramona logró articular, primero dándole la palabra a los artistas, una palabra que estaba distribuida entre otros intermediarios culturales, logró empoderarlos. Y bueno, y por último podríamos decir, ya me quedan 30 segundos, bueno, en realidad era una prueba para practicar la campanita. Pero bueno, nada, voy a cerrar y terminar. Quiero decir que... ¿Y eso qué es? Otra vez, no dijiste que tenés un teléfono con ruidito. Ahora estoy desconcentrado y estoy perdiendo el tiempo. Pero bueno, nada, lo más importante para hoy es escuchar a los amigos que cuenten sus memorias, sus historias y todo lo que se les ocurra acerca de Ramona. Así que voy a dar el paso a... ¿Quién? A Gonzalo. Ah, viene el video. Los videos. A Kiwi. Aquí que va a presentar. Pasa por no anotar. Bien. Este es un regalo. Es a la revista Ramona, una revista iconoclasta. El mejor regalo es la historia de Ramona en imágenes. Así que hemos buceado la Deep Web de Start buscando fotos para poder contar la historia. Y bueno, vamos a ver, dura 3 minutitos, a ver si se reconocen muchos. Volvimos acá con un video 20 años después que habíamos presentado, así que es la vuelta. Y propongo que nos demos vuelta a ver si reconocen también a quién canta. Ramona Clip, 3 minutitos.
Podemos darle vuelta. Hay que darle vuelta. No sé si te amo o amo al amor. No sé si son celos o es algo peor. No sé si tus dedos me hicieron vudú. Si soy otra cena de tu menú. Vi tu cadena y vi tu Jesús, vi tu melena y vi tu tatu. Subite a la escena de mi debut. Sos mi condena, mi alegre cruz. Yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Y yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Y yo devoraré tu pequeño corazón como si fuera una golosina caníbal. Ahora viene el otro documental. Este les va a sorprender muchísimo, es un documento único. Personas, no se carga una revista, se le explota la cabeza. No solo es gente, sino también es tiempo. ¿Puede ser más alto? Es lo que yo estoy tratando. Cuando vos un dossier, por ejemplo, y esto se nota muchísimo, lo haces para el número ese que sale, sí, es flojo. Es cierto. Vos tenés que leer, una vez que te viene algo escrito, ahí se te ocurre qué es lo que falta y a quién convocar para que escriba. Bacanudo, estoy de acuerdo con eso, me parece muy bien. Bien, bárbaro. Sí, vos y toda la gente que colabore, etcétera, tienen que tener una idea interna, cada cuánto quieren sacarla. O de cada cuánto se sacaría, porque hay que trabajar con un parámetro, te quiero decir, pero no que sea. Pero a mí me parece bueno, o sea, estar entre 2 y 3 meses, más o menos. Yo creo que 2 o 3 meses es un Pero tiempo, también hay que darle cierta periodicidad si lo que queremos Pero la es idea es hacer algo periodístico. recuperar algo de dinero como para poder pagar notas, mínimo. Podría ser identificar al personaje
del medio este, porque no puede ir al bar de acá enfrente, tiene que saber a dónde tiene que ir y a qué gente y qué lugares recorrer para proponerle el producto y decirle, bueno, querés publicitar en la revista. Por ahí hay algún tipo que incluso puede ser pintor, puede ser cualquier carajo que esté haciendo cosas vinculadas a la plástica y se puede dedicar a hacer eso también en un determinado tiempo. Un pintor. Lo que quiero decir es un pintor, Sí, un loquito pintor. El criterio de Argentina es que si hay crítica buena para las galerías, hay publicidad y si no te la retiran. bueno, está bien, entonces uno Hay una revista dedicada a eso. uno tiene Bancada por Si las vos galerías, vas- el col. Arte al día, ¿cuál? Totalmente. Arte al día. Si vos tenés, entonces a esta galería vos no le vas a convencer de que va a haber 3 críticas, una por ahí es buena y 2 por ahí son malas. porque- bueno, que digan lo que quieren. Eso no les podemos decir nada. Si no quieren publicitar por eso y Ruth, No, pero te quiero decir, pero Sí. también, no, Ruth, va a poner una pose digna y bueno. cubrió un espectro amplio en ese sentido, los espacios institucionales, más galerías, de una manera amplia también. Después viene toda la otra parte, que eso ya es locura, idea, inspiración del editor. Ese es el otro objetivo. No solamente cubrir, llegar y tener y hacer una cobertura de época, sino también generar polémica de la manera que fuere. Tanto Roberto como vos, yo creo que son las dos personas que pueden llegar a ver esto de una determinada manera, un poquitito más allá o allá, para poder generar esto. Vos me decías el otro día, me parece bien, algo me dijiste, algo por el estilo. Sería bueno un lugar donde poder decir o contar algunas cosas o lo que fuere. A mí me parece fabuloso eso. Es decir, ¿dónde está? Yo sí, claro. Yo sigo viendo que hay pocos, para las dos partes hay poca gente que escriba en Buenos Aires. Ay, es que yo creo que hay más gente. Si la cosa es ecuménica, también tenés que dar lugar a gente más académica, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Pero, En esto, eso Rafael, también, ¿eh? pero después es el otro tema, escribir sobre qué cosa. ¿Sobre qué? ¿Qué? ¿Sobre Y qué? bueno, ahí está. Sobre- Bueno, O sí, ahí está. a veces. Bueno, para empezar tenés un tema, yo creo que no sé si es del número 1, pero de los primeros tiene que ser, que es el papelón que trató los 60 con su exhumación. Hemos exhumado el cadáver y hemos visto que es una porquería. Los 60. Hemos comprendido que era una década de mierda. Bueno, date cuenta que solamente. No, es una bosta, vas a prueba y vomitar, vas a salir con el episodio y llorar. Y sí, que siga, viste, que se desenmascare todo. Tiene razón Pablo Suárez, no hay que exhumarlo, dice, pues se van a dar cuenta de todo, dice. Bueno, gracias a la sana obsesión de Brusone de registrar todo, tenemos un caso único, que es el de el registro de una fundación de algo. O sea, cuando sucede algo y se quiere ir para atrás a ver cómo surgió, no hay documentación. Normalmente se convierte en una especie de mito, ¿no? Cada uno dice que él inventó el nombre, el otro dice que la idea la tuvo él, etc. Bueno, en este caso no. Realmente lo vemos patentizado. Esto es un resumen, son 3 minutos y algo, pero hay horas filmadas. ¿Puedo contar algo? Sí, Hoy me quedé sin teléfono. Recién acá. Se me llenó el teléfono. Tengo batería y no puedo filmar más. Nada. No. puede ser una suerte. Sí, puede ser una suerte. Para las galerías, porque lo que se quejan las galerías es que vos filmás todas las muestras y después no va nadie. Pero me quedé sin teléfono para... Está bien. No tenés micrófono. No tenés micrófono. Que vio uno de los méritos maravillosos, bueno, para mí esa es su gran obra, ¿no? Estos videos que vio en el presente del pasado, en el presente el futuro, que es nuestro presente.
pero siempre han estado presentes. Eso es genial. Bueno, y acá además poder haber traído a Gumier en su mejor versión. Una cosa que es muy linda, que todos se habrán dado cuenta, las preocupaciones, las vacilaciones, ¿no? De dónde va a salir la plata. En general, cuando hace un proyecto, lo primero que se dice, ¿y quién lo va a pagar? Normalmente, en el mundo del arte argentino, ¿quién lo va a pagar? Sigue, la respuesta es Brusone. Como ustedes bien saben. Brusone, que solo tiene un sueldo, porque es nada más que un funcionario, no es un mega millonario. Después el otro problema es de qué se va a tratar este proyecto, como dicen ahí. ¿De qué vamos a hablar? Y después la otra es, ¿quién lo va a escribir? Bueno, lo que se vio es que había una energía latente en el ambiente, que por algo se reunieron Cipollini, Gummiermeyer y Brusone a pensar esta revista. Aunque ellos mismos no supieran quién la iba a escribir, bueno, dieron ese impulso que demostró que se podía sacar todos los meses y que había muchísima gente que podía escribir. Mejor, peor. Una de las cosas que hay que recordar es que en Ramona no había selección, o sea, se publicaba todo lo que llegaba, todo lo que llegaba. Podía tardar más o menos, pero era publicado. Bueno, a ver. Redondeando. Hay que hacer todo lo que a uno se le ocurra. Por más que parezca absurdo e imposible, vale la pena intentarlo. Nunca sabemos lo que va a pasar. Hacer Ramona fue hermoso. Y no éramos ninguno periodistas, eso fue lo increíble. Pero yo lo que recuerdo de esto de los apoyos económicos, pobre Mario Gradoxic, una vez me llevó a un laboratorio, que me dijo, no, esta gente va a apoyar, hace research y qué sé yo. Bueno, fuimos a hablarles y les contamos lo que era Ramona, que esto, que el otro, y terminó y me miró el dueño del laboratorio y me dijo, no, pero no es una revista seria. Seria, dije yo. No, no es una revista seria, no podemos publicar. Y Gradoxic volvía en el coche pidiéndome disculpas de vergüenza. Yo le dije al señor, la historia. te perdiste tan en la historia grande de la Argentina, porque esta revistita... Esa es la parte triste, lo que está contando Gustavo. Y se podría multiplicar por 20, 30, 50... La cantidad de veces que he ido a tomar café con presuntos donadores, en algunos casos tuve que pagar yo el café, porque se habían olvidado la tarjeta de crédito. Pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que está hecho, y los que no lo hicieron, bueno, allá ellos. Todo está bien. No, lo que yo decía es que hablamos de financiación, y todo el mundo siempre quiere que se financie el proyecto y de qué manera. Y es muy difícil. Pero estás vos. Sí, ya. No, que tiene que haber una conciencia colectiva por parte de determinada gente que hay que apoyar la cultura como una inversión necesaria para poder vivir. Esto es lo que hay que entender. Pero bueno, eso lo tenemos que hacer en el libro de coleccionismo. ¿Ves? Hablar de eso. Bueno, esa fue un poco la ilusión cuando empezamos a sacar una serie de entrevistas a coleccionistas, con la cual Gustavo piensa sacar un número. Un librito, digamos, un libro. Si pensamos que los coleccionistas se iban a sensibilizar, se iban a enterar de que existía Ramona y se iban a sensibilizar. Bueno. No, muchos se sensibilizaron y ¿Sí? muchos. De aquel tiempo a esta parte, sí. Que no siga, después se queja que no compran. Bueno, vamos a dar comienzo a esta selección mínima de los colaboradores de Ramona, que en el estilo Ramona invitamos todos juntos y no como un panel de esos que todos conocemos. Vamos a empezar por allá con Gonzalo Aguilar y después vamos a seguir allá con Daniel Santoro. Hola. Bueno, Ramona, muchas cosas, ¿no? Bueno, primero Kiwi. Yo la conocía cuando era Mariana, que siempre me pareció una persona
especial y esa energía me parece que está en la revista de alguna manera. Y también, bueno, ya si tengo que contar una participación particular fue con Cipollini cuando hicimos Imaduba. Imaduba era el Instituto Marcel Duchamp en Buenos Aires. No tuvo mucho éxito en el instituto, pero hicimos algunas cosas. La primera fue una marcha que hicimos con que estuvo León Ferrari y bueno, había mucha gente, estaba Ivana Bolaró. Fuimos a lo que era la casa de Duchamp, ahí en Alsina, en Once, hicimos una marcha hasta donde está el Teatro San Martín, que es donde Duchamp tenía el estudio. Y después hicimos un número especial para Ramona, donde estuvo Raúl Antelo y bueno, escribió muchísima gente. Hicimos algunas cosas con Imaduba que parece que fueron bastante interesantes en su momento. Esa es más o menos mi participación particular en Ramona, pero después está la admiración por todo lo que hicieron y por toda la continuidad que tuvo. Y por el formato, bueno, y Roberto, sabes que te admiro muchísimo, así que estoy muy contento de estar acá. Sigue Daniel Santoro. Bueno, muchas gracias por la invitación y me estaba acordando ahora algunas noticias del pasado. Cuando era muy chico iba a la escuela Manuel Belgrano a la noche. Yo militaba a tiempo completo y después a la noche me hacía un rato para ir a la Escuela de Bellas Artes. Y ahí había un profesor muy viejito ya, se llamaba Horacio March, un pintor metafísico, anarquista, socialista también, y bueno, muy callado, con una pedagogía muy básica, creo que era empleado ferroviario, aparte, y bueno, andaba por los caballetes y nunca decía muchas cosas, pero cuando decía pegaba fuertísimo, porque recuerdo una frase que me quedó, que la sigo teniendo en la cabeza, ¿no? En un momento determinado estaba pintando ahí unas manzanas, una naturaleza muerta, y me dice: uy, 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 no lo toque más, ese rojo está jugoso, déjelo, déjelo. Y un rojo jugoso. Y después cuando más grande leí algunas poesías, no me acuerdo del autor, ¿no? Y decía que ese mar era azul, tan azul que solo la sangre era más roja. Y claro, me seguía sonando esa pulsión, porque ahí lo que hay es lo que después Lacan llamará, ¿no? la pulsión escópica, cuando está trabajando solamente el ojo y se está alimentando de la imagen. Es un momento prediscursivo que a mí se me ocurre compararlo, por ejemplo, cuando están los festivales de Doma y folclore. El tipo sale arriba del caballo. Esa es la pulsión escópica, es el campo escópico, ¿no? Estar arriba del caballo, 15 segundos, no se puede estar mucho más tiempo. Y enseguida aparece el apadrinador, que lo toma de la cintura y lo baja al suelo y lo pone a salvo. Y eso es el campo semántico. O sea, el apadrinador es el apadrinador semántico. Y creo que Ramona funciona así, funciona como una especie de apadrinador semántico, un apaciguador de esa pulsión escópica que si no quedamos atrapados en los fantasmas, ¿no? Ese momento prediscursivo es angustiante también, ¿no? Algún pintor lo llamó el momento paranoico crítico, ¿no? Y Ramona logra poner palabras ahí muy cerquita de ese momento prediscursivo. O sea, hay pocos, ¿no? En la historia del arte, pienso en Merleau-Ponty, y hay muy pocos que logran acercar las palabras. Y lo que veo acá en estas notas, volví a releer incluso muchas notitas que había olvidado, y muchos, sobre todo los pintores, logran eso, ¿no? Logran estar ahí en el momento previo a que aparezca el apadrinador incluso. Pero esto resulta ser un oficio muy interesante, ¿no? El que pone a salvo de la pulsión escópica y creo que es una de las tareas fundamentales de Ramona. Seguimos por
Alejandro Ross. Bueno, a mí cuando Roberto me llamó para diseñar Ramona y me dijo, es una revista de artes visuales sin imágenes, dije, para mí, porque, bueno, ya sabe Roberto que no soy muy amante de las artes visuales, entonces yo intenté ir a menos y la revista, bueno, como todos saben, es papel blanco, tinta negra y una sola tipografía que es helvética en 3 o 4 cuerpos distintos. Así que bueno, muy feliz de haber hecho este viaje que empezamos. Yo hice el primer número como un mono que después se desarrolló, bueno, lo hacía otra gente. Y en la última etapa hablamos con Roberto de hacer que yo haría las tapas. Entonces, bueno, todos los últimos 20 números creo que son, o 15, 20 números, diseñé las tapas hasta que, pum, 101 y explotó. Bueno, gracias. Tomás Espina. ¿Aló? Sí. Bueno, gracias por la invitación. Yo siento que vengo un poco como en representación de los estudiantes de la Pueyrredón a esta reunión, porque fue allí cuando tuve mi primer contacto con Ramona. Habíamos tomado la escuela y aparece Amalia Pica, furiosa, porque había salido en una revista que no tenía imágenes, o sea, no había nada menos interesante para nosotros como estudiantes de la Pueyrredón, una revista sin imágenes. O sea que a mí nunca me hubiera llegado. Yo todavía veía las revistas Forum o inclusive los grandes maestros de la pintura. Y aparece Amalia Pica furiosa porque había aparecido una revista en la que había salido una nota que hablaban de los estudiantes de la Pueyrredón como si fuésemos unos cavernícolas. Éramos un poco cavernícolas, pero no estaba bueno que saliera en la revista, digamos eso. Y que vivíamos, digamos, en una realidad paralela, que no entendíamos nada de arte y menos de arte contemporáneo, decía la nota. Y lo que más nos llamó la atención fue que nos criticaban porque nos podía gustar al mismo tiempo Duchamp o Egon Schiele. Y eso les parecía como falta de coherencia o algo así. Y entonces nos juntamos un grupito y decidimos contestarle a esa nota. Y fue la primera vez, digamos, que estudiantes de la Pueyrredón, cromañones primitivos, sentimos que podíamos participar de un número, de una publicación que hablaba de arte contemporáneo argentino, porque realmente en la Pueyrredón estábamos como a años luz de eso, ¿no? Y para mí eso fue como comprender que existía, digamos, un mundo fuera de la Pueyrredón, ¿no? En el que se podía discutir, publicar y confrontar con maestros en ese momento, con referentes, con otros artistas. Y eso para mí fue como muy... sentí que salí de la prehistoria y entré un poquito en la historia gracias a Ramona. Así que muchas gracias. Ahora seguimos con las nuevas generaciones. Francisca, editora de revista Jennifer. Exactamente. Hola, ¿qué tal? Sí, estaba pensando, claro, yo vengo a representar a Jennifer. Y quería aprovechar para, bueno, contar algunas cosas que me parece que yo pensé primero en relación cuestiones que está atravesando la revista. Y después pensé, quizás es más universal, tiene un carácter que quizás los compañeros del flasherito de segunda época pueden sentirse identificados. Tengo las notas, no sé si leerlas, no sé si hablar, no sé qué hacer. Creo que voy a hacer una mezcla. Pensaba que dentro de la práctica hay como una cuestión de fe muy importante que es como la base, que es fe en que hay algo para decir y en que alguien va a decirlo
y que bueno, que alguien va a leerlo, que recién cuando veíamos el archivo pensaba, claro, los problemas son siempre los mismos. y pensaba que bueno, que eso es algo lindo, pero también es muy terrible, porque entramos en la ficción de que lo que hacemos es necesario, y eso, pero lo digo como algo bueno, ¿no? Eso te permite básicamente hacer lo que querés con tu revista. Te da mucha libertad para hacer. Pero a la vez no es del todo libertad, porque también hay una cuota de responsabilidad que surge, que esa responsabilidad es lo que es eventualmente el criterio editorial. Y para mí era muy importante venir a decir que lo que me parece es que ese criterio editorial, en nuestro caso, en Jennifer, se basa en intuiciones y que es importante que conserve ese carácter intuitivo, el criterio, que no sea, es decir, ¿no me explico? Como qué vamos a publicar, qué vamos a escribir. Es importante que haya, que sea algo intuitivo eso, que no sea marcado, sí, esto no, es que esté abierto. Y para el autor que escribe también lo mismo, porque pensar quizás es un acto bastante solitario. De hecho, muchas veces, ya redondeo, el grupo requiere que no pienses para formar parte de él. Entonces, las revistas lo que tienen es que reúnen voces solitarias y silenciosas y las ponen a charlar entre ellas. Y eso es lindo y es importante, porque vuelven algo que era raro, algo como más luminoso y parlanchín y sociable. Gracias. Bueno, continúa Guadalupe Madadey. Gracias. Yo pensaba anoche dos cosas. Me puse a revisar mails viejos porque era como acercarme a otra era. Y pensaba, por un lado, el momento en que llegué a Ramona, en el 2006, a fines del 2006, para trabajar como editora. Y había sido justo el fin de Venus. Y me mostraron la revista que estaba por salir, era la 69, y el título que a mí me quedó era Los colectivos hacen sufrir. Entonces, yo que había percibido el fuerte carácter comunitario, colaborativo, colectivo del proyecto, de START, dije, bueno, a ver, la que se viene. Era también un momento de balance post-2001, era un momento muy especial. Lo que vino después de eso fue absolutamente asombroso. El modo en que Ramona, como colectivo, logró transformar, trasvasar el deseo y sostenerlo después de la gesta fundadora y después de tener una identidad muy formada, un tono muy formado. La pluma de los compañeros acá sostuvo un tono, un modo de decir, un trabajo con los artistas, un lugar en el campo del arte que ya estaba formado cuando yo llegué. Pero lo que a mí me sorprende y es lo que amé de ese lugar, era cómo logró sostener un deseo. Ahí el trabajo de Roberto fue impresionante en términos de saberes organizacionales y de ser vigía del agrupamiento, de las ganas de escribir. Las colaboraciones eran ad honorem, colaboraciones en muchos casos colaboraciones de altísima calidad, siempre fueron ad honorem porque los artistas y los ensayistas querían escribir en Ramona y querían ser leídos por
el público de Ramona. Y eso me parece un montón. Una revista que no estaba indexada, que no tenía referato, extraterrestre. Eso por un lado. Y por otro lado también pensaba, ayer releía un poco el último número, la Ramona 101, los periodos, ¿no? Sí, muy rápidamente, de manera muy temprana, en caliente, me parece que fue pionero su aporte ahí, empezó a periodizar los momentos de Ramona, eso me parece muy interesante. Y por lo menos el testimonio que tengo para dar yo de los años que estuve, desde el 2006 al 2010, el último periodo, pensaba también cómo se fue acentuando el lugar de lo conceptual. Si bien hubo un concepto claro desde el comienzo, la idea de generar la línea editorial, me parece que a partir del 2007 lo que pasó ahí, más que una impronta académica, fue una idea conceptual de cada número. Y ahí también la mano de Roberto me parece que es muy reconocible. Y ahí fue que Ramona me parece que terminó de delinear su destino como obra de arte, lo que decía Boris Groys en la contratapa del libro, ¿no? Incluso el trabajo con las tapas que mencionaba Ross, era muy pensado, muy delicado, muy fino, incluso contrarreloj, ponían 10 números al año de casi 100 páginas, después de mucho tiempo y con cansancio acumulado. Sin embargo, cada tapa era pensada como una obra de arte. Incluso en ese periodo también se empezó a trabajar con los lomos para que Ramona pudiera estar en los anaqueles de las bibliotecas y de las librerías que no tenía. Entonces ahí me parece que se produjo algo muy peculiar y que voy a extrañar por siempre. Hola. Aprovecho para agregar que Guadalupe escribía los editoriales de Ramona en un tono muy cómico, o un poco cómico. No puedo apagar eso. Ahí está, no. Ahí está, ahí pausó. No. Teléfono. Pasáselo a un joven. Bueno, y eran también políticos, eran editoriales políticos, no solamente humorísticos. El tono era humorístico, pero normalmente eran políticos. Era una política cultural, si se quiere, pero no necesariamente, sino que captaba también el humor del momento. Eso, muchas gracias, Guadalupe. Fue muy importante. Bueno, seguimos con Leopoldo Stoll. Hola. Bueno, yo vengo también un poco como la continuación, porque soy del grupo que hace Flasherito y también porque vi los inicios de Ramona, así que un poco estoy en los dos conjuntos. El año pasado hubo un encuentro de revistas en Mar del Plata, en ocasión del Festival de Poesía, y estuvo bueno porque algunos de estos temas sobre cómo una revista de cultura puede sobrevivir se hablaron, y yo siempre me acuerdo de tener este diálogo un poco apurado con Kiwi en relación a si una revista cultural puede generar plata, si puede ser un buen negocio, y Kiwi, como llevando el legado a Ramona, me dice, olvídate, o sea, eso no es posible. Entonces había llevado este problema al festival y ponderamos, ahí estaba Francisca también, compañeros de Jennifer, de Segunda Época, de Humedal Barroco, y entonces Sofía Reiter, de Flasherito, decía, bueno, hace falta elongación social, que es como un concepto sobre la elasticidad que hace falta para trabajar en grupo e ir salvando las cosas que se caen, los malos humores, para llegar a imprenta a tiempo, para hacer circular la revista. Laxaqueborde decía, no es importante el dinero, es importante las ganas de hacer revista, que es como una medida de energía vitalista, digamos, que él tomaba del editorial
de Sarlo, con el cual ella termina Punto de Vista y en donde dice que, bueno, ya no hay ganas de hacer revista, entonces se termina. Y yo aportaba también algo sobre lo específico de una revista, ¿no? Que es un objeto imaginario en el sentido en que una vez que sale ya es un poco vieja porque hay otras muestras que están viniendo, hay muestras que están cerrando, pero que es un objeto que logra combinar todas las miradas como si fuesen los láser de una bóveda, ¿no? de una caja fuerte. Entonces me acordaba del tiempo que yo conocí, de cómo conocí Ramona a los 20, yendo a Bartolomé Mitre y Ayacucho. Muchas veces la puerta de abajo estaba abierta, así que subía en ascensor y era bastante tímido, entonces me asomaba. Ahí había como unas personas muy particulares, estaba I. Acevedo, que en ese tiempo era Gema, estaba Gastón Camarata, Bimbo, Milagros Velasco, y también había un caballero un poco más grande que armaba unos cigarrillos y yo sentía como ese olor particular, decía, qué olor extraño, eran cigarrillos de marihuana y era el olor de, para mí, una nueva época que se abría. Y pienso que lo importante de Ramona es la palabra escrita, ¿no? O sea, que lo que nosotros hacemos como artistas es algo que no tiene utilidad, que no tiene un uso definido. Entonces, la palabra escrita, para ponderar el arte y nuestra práctica, le da como un anclaje, un arraigo que es fundamental, ¿no? Para que pensemos nuestro lugar, para que podamos pensar nuestra práctica. Así que eso me pareció muy importante y también algunos lujos como que para Ramona pude entrevistar a Maki, a Cuitca y también conocer lugares como la Bienal de San Pablo. Hasta llegué también a dormir en una ocasión en la cama de Beba y de Ricardo Piglia. Ellos no estaban ahí, por suerte, o sea, porque es un amor más idílico, pero eso también entra en el espacio imaginario y de fantasía que Ramona como revista posibilitó, así que gracias, Ramona. Sigue la divina de Ramona, Pasolini. La famosa divina. Bueno, me acaban de tirar a las ruedas del colectivo. Yo nunca quise que se supiera que era la divina. Perdón. Bueno, ahora todo el mundo lo sabe. No. Yo me acuerdo que cuando empezó Ramona y yo empecé a tener contacto con todos los que la hacían, no existían las redes sociales, no tenía yo idea de lo que iban a hacer las redes sociales y si existían las conocí 10 años después. Entonces para mí básicamente era como una especie de Twitter e Instagram combinados con empanadas, porque nos juntábamos todos a ponerle títulos a las notas que habían escrito los demás, a poner los copetes, y nadie, o por lo menos yo y todos los que me rodeaban cerca, a nadie se le ocurría la idea de que eso generase dinero, o era nada más por estar ahí, por compartir algo, poder hablar mal o bien, generalmente mal, de alguien que no estaba, y era todo lo que necesitábamos. Con esto de que era una situación analógica, en una revista que no tenía imágenes, la anécdota que siempre me acuerdo es que a mí me decían, bueno, tenés que escribir 800 caracteres por ahí para una muestra o como en comentario de algo. Y yo no tenía computadora, entonces agarraba un papel cuadriculado, contaba 800 cuadraditos, y entonces tenía que escribir y dejarlos y los espacios ir tachándolos, y después ir a la casa de Ceci y Gastón a pasar eso a máquina. Y eso para mí, además me parece como importante, porque además de que muchos que estábamos ahí escribíamos como podíamos, muchos, o tal vez era el único y nadie me lo hizo saber, no teníamos ni idea de cómo contar caracteres. Así que esa fue mi experiencia en Ramona, que como siempre o muchas veces me sucede, no me doy cuenta de que soy feliz hasta que se termina. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos
por el otro lado con Andrea Yunta. Bueno, la última vez que estuve así en un evento, Ramona, fue acá arriba del escenario para el encuentro Rosa Light, Rosa Luxemburgo. Y viéndolos acá, digo, bueno, los que estamos acá, en realidad podrían gran parte de los que están en el público subir, porque Ramona fue realmente un evento masivo. Para mí fue muy importante, además como académica, uno siempre busca los referentes, me hacía acordar un poco a October, pero era una versión local, ¿no? Mucho blanco, la tipografía, quizás ni estuvo en el imaginario, pero yo veía esa relación, pero una versión local de esa revista del A.B. Lee norteamericano, ¿no? Como siempre. Y bueno, y además el nombre, ¿no?, de la revista, que bueno, es la Ramona de Berni, pero es la Ramona también de Helen Hunt Jackson, ¿no? Esa historia mestiza de amor, o sea que el amor también es muy importante en Ramona y estaba ya en el título, ¿no? Para mí fue muy importante que era por primera vez una revista en la que estaba la palabra de los artistas y había una fuerte pulsión, por lo menos inicialmente, antiintelectualista, anticuratorial, anti-mainstream, y eso era muy importante. Para esta presentación hice como un recorrido rápido por todos los índices y tenía la sensación cuando pasé por todo eso que tengo cuando me tiro en el pasto y miro las estrellas y siento que me aplastan, como que podía constelar 1000 relaciones. No vi el libro todavía, pero imagino que se podrían hacer 50 libros a partir de las múltiples relaciones, ¿no? Pienso, bueno, los temas, cómo es una revista que empezó de una manera, después se tornó como un poco más académica, me parecía, con notas al pie, centradas en distintos países de América Latina, en México, en Brasil, en Perú, los temas, ¿no? Los temas recurrentes. Acá se habló de Duchamp, casi podría decir que es el trauma de Duchamp abordado 1000 veces en la revista, ¿no? Y temas también como las documentas, sobre todo la documenta 12, ¿no? Y el tema de las revistas. Una de las últimas ediciones sobre música y pintura, como que quedaron muchos temas para desarrollar micropolíticas queer. Y bueno, por supuesto, cuando pasaba sobre todos esos textos, algunos quedaron como en mi recuerdo, como algo especial, ¿no? Pienso el texto de Rosario Blefari sobre Alejandra Sever, el de Benito Lare sobre el pulso soviético de Norberto Russo, me pareció genial ese análisis. El de Las muchachas de las vanguardias, por Carlota Beltrame, Yente, Lidi Prati y Digilam. El texto de Cristina Schiavi, El arte enemigo del pueblo, El pequeño Daisy ilustrado de Diana Eisenberg y el relato de Marta Minujín sobre la destrucción de sus obras en Francia, en París, en el Impact Français, contado por ella, ¿no? Y quiero dejar 2 instantáneas. La primera es el día que lo conocí a Gustavo Brusone, que vino a mi casa a buscar unos libros de Calla y era un juez. Yo dije, esto es muy sospechoso, nos están espiando. Y la verdad que yo bajé los números y los libros y se los di a Gustavo y tenía miedo de quién era Gustavo, ¿no? Eran los años 90. Y la segunda, cuando terminé de leer el texto en las jornadas Rosa Light, Rosa Luxemburgo, que Roberto me miró y me dice, al final pensamos igual. Y yo le digo, yo no sé cómo vos pensabas que yo pienso. Que esto era parte de Ramona, ¿no? Ese espíritu de conspiración, de sobreentendido. Para mí un texto que se publicó en Ramona de Ricardo Piglia sobre el espíritu del conspirador, que es también el espíritu del censor, fue como fundacional, como que fue un texto impresionante. Y así, bueno, todos esos, lo que cité es un poco recuperando también la energía femenina de Ramona. Una revista es como un museo de papel y también tiene la vibración constelar de la prismática metrópoli, como una metrópoli de papel. En las páginas de una revista se condensa una perspectiva de las cosas, una época, un horizonte epocal, una red de interlocución. Y Ramona fue un proyecto que recortó una época, artistas, la voz, generalmente ausente, los nudos de pensamiento. Y bueno, sumergida en las páginas o en los índices, sentí con mucha vibración que el pasado era presente. Así que muchas gracias a Ramona.
Flavia Darín. Hola, bueno, muchas gracias, qué nervios, un honor. Yo, nada, no tengo el don de la improvisación, así que escribí, lo voy a churar y lo voy a leer por dos, así entra y no tengo campanita. La primera parte era como un poco una deriva por distintos lugares que me imaginaba que me había encontrado por primera vez a Ramona, pero no importa. Fue como en las películas, Celestial. La revista liviana, encendida como una fotografía con el mejor backlight en una sala muy mal iluminada. Blanca, enganchada con grampas de la mejor plata, brillante, el tamaño y la liviandad perfecta como para guardar en un morral verde militar con una tira refractante o una mochila de Sailor Moon. La tipografía más cómoda para leer, el diseño exquisito y funcional. Hasta ese momento, mi percepción del mundo del arte que se mostraba cerca de casa era una nebulosa, más opaca aún de lo que creía que pasaba afuera. Ninguna de mis amigues, ni yo, mostraba todavía. Tampoco sabíamos dónde se podía mostrar o dónde ir a ver lo que hacían los demás. Es por eso que muchas veces comenzaba a leer Ramona de atrás para adelante. Atrás, donde estaba la guía de las muestras, con esa preciosa información, las direcciones, la dirección que tomar. Lo que menos me gustaba eran las notas largas, esas que ahora son un valioso material de estudio. Un poco más las entrevistas, sobre todo si eran entre dos artistas. Iba derecho a Ramona va a la divina por la divina. ¿Quién era el escritor fascinante, lleno de humor, que escribe esos diálogos que parecen de gazalla pero con chismes de indiscreciones? ¿Quiénes eran, por ejemplo, dos fotógrafos que pululan por los salones de nuestra high society y se acusan mutuamente de mecheras? ¿Quién era la curadora elegantísima y un actor famoso por personificar a Perón que comenzaron una relación en fiesta de fin de año de comienzo del milenio? Ni idea, no importa. Lo que importaba era que alguien podía escribir así, de cosas que pasaban cerca de mi casa y que ese alguien era probablemente un artista. Mi otra parte favorita eran las reseñas, porque eran cortas y también estaban llenas de humor, o eran poemas, o muy ácidas o sesudas. Les firmantes eran bárbares. De solo leer sus nombres como El Peludo, Daisy o DVD, sonoridades hermosas que me gustaba decir en voz alta como Xilbufone, Stella Cidi, Curopatua o Lux L. Algunos usaban evidentemente un seudónimo, otros parecían escribir con el nombre de su DNI. Para mí era lo mismo. No conocía a nadie, así que un señor con hirsutismo podía estar detrás de una máquina de escribir, igual que una chica que se llamara realmente Dalia Rossetti o Alina Tortosa. Decía Ramona en la editorial de su segundo número: lo de pluralismo me preocupa, ya que puede parecer falta de criterio o vale todo. Y no es así, tengo gustos y opiniones. Lo que pasa es que las cambio cada tanto, y gracias a mi humor puedo aceptar hasta lo que no me gusta. También varios protestaron por el exceso de seudónimos. Tal vez tengan razón, pero ¿no es mejor decir las cosas, aunque sea con un nombre inventado? Acostumbrados a leer sobre afamados penes con pincel robando el término de las bistec o artistas internacionales consagrados, con la llegada de la información artística por libros o revistas mayormente importados, en un estado de acceso al Internet incipiente, de dial-up y poco cable, y pre-redes sociales, encontrarse en la nebulosa analógica con Ramona y con todas estas voces que parecían venir de acá nomás, hablando de cosas intrigantes que sucedían acá nomás, fue para mí y toda una generación de muy jóvenes artistas del 2000 una experiencia trascendental y formativa. Nos acercó información para ir a ver y nos mostró un modo de estar todos juntos hablando de lo que hacíamos desde el lugar de donde estábamos. Ramona no nos dio imágenes, pero nos dio un mapa del barrio que fue mucho más útil para encontrarnos. Seguimos con Marina De Caro. Tengo muchas imágenes de Ramona diversas. Me acuerdo de su caja de acrílico donde uno podía poner, ¿no?, aportar un dinero y tener su Ramona en un comienzo, hasta la suscripción de Ramona, pero lo que más me gusta de Ramona y pensar a Ramona es su metodología y su edición mutante. Esa dimensión de Ramona que nunca era posible de atraparse y que siempre tenía la posibilidad de adaptarse a un nuevo momento
que es también parte de la manera de estar de los artistas de este mundo. Estamos constantemente reaccionando a todo y pensando otras maneras de hacer o cómo contestar, y Ramona constantemente me sorprendía con esa mutación, ¿no? Como decía Andrea, desde el chisme hasta la academia, podía pasar por millones de lugares. Y después muchas anécdotas, bueno, saber que era filtrable, que lo que uno pensaba o lo que uno quería escribir, llegaba Ramona y entraba en Ramona directamente. Era como un canal abierto, y me gusta pensar también ese canal abierto como una tapa que no era tapa, casi era parte del interior, como esa idea de que uno entraba en Ramona fácilmente. Cualquier artista podía tener su voz en Ramona, y no hay ningún documento más valioso que ese. Igual siempre me sorprendía ser recibida por Ramona, porque bueno, no era la costumbre que uno tuviese un lugar donde poder decir. Así que 1.000 millones de gracias a Ramona y a todos. Vamos para la derecha con Pablo Siquier. Muchas gracias. Okay. Sí, me acuerdo de los primeros números de Ramona, ¿no? Que eran en principio eran reseñas de muestras, ¿no? Era básicamente eso. Y nos invitaban, bueno, casi nos obligaba. Brusone me decía, no publicaste todavía ninguna. Y no sé qué escribir, yo no sé escribir, pero no importa, presenta algo que te cierra la semana que viene. Y entonces uno iba, veía una muestra que te gustaba y le escribías algo. Porque realmente al principio era bastante informal la forma en que se convocaban a los textos y se reseñaban las muestras, porque éramos todos bastante analfabetos. Y me acuerdo la reacción que tenían, por ejemplo, en ese momento viajaba mucho por las clínicas al interior, y me acuerdo que era tildada, no sé si sabían esto, pero era tildada muy, muy de porteño, ¿cómo es? Porteñocentrista, ¿no? Porteñocéntrica, ¿no? Como, y yo le decía, pero mandá, que están todos desesperados por que alguien mande algo, especialmente al principio. No, mandá cualquier cosa y te lo publican. No, pero no me van a dar bola. Pero sí, si están desesperados. Era realmente... bueno, eso es lo fascinante de Ramona, ¿no? Que escribió cualquiera, ¿no? Realmente no había filtro. Lo que mencionaban ahí de la línea editorial. Después se fue depurando, como hablabas de las etapas, ¿no? Después se fue depurando y hubo... textos, empezó a aparecer gente que escribía maravillosamente bien, inteligente y demás, pero al principio no era así. Al principio era una cosa más mezclada, más extraña. Así que añoro mucho, y además ese clima de cómo Ramona se insertó en el ambiente, que el ambiente era básicamente las inauguraciones y estando tomando algo y estar en los bares, ¿no? Ese es el ambiente de arte en esos primeros años. Entonces, cómo Ramona iba apareciendo, ¿no? No, esto es un plomazo, ¿quién puede leer esto? Pero iba apareciendo, iban como, no, yo publiqué, ese sí, yo publiqué algo, ¿no? Como y empezaba a aparecer Ramona de una manera extremadamente amable, ¿no? Como que la gente sabía que podía estar ahí, era maravilloso. Hola. Seguimos con Diana Eisenberg, Daisy. Bueno, Daisy creo que es un invento de Ramona, que yo fui Daisy en Ramona, porque era mi mail. Perdón, les estaba hablando de ellos. Y porque yo tenía un mail que era Diana Eisenberg de Daisy. Así nació Daisy, y de repente era Daisy, todo el mundo me llamaba Daisy porque era el diccionario de Daisy. O sea, creo que Ramona me hizo Daisy. Y que también instaló el nickname, ¿no? Con la cosa de quién habla con una especie de nombre de guerra. Y tengo que decir que pensar en Ramona hoy me la hace ver hermosa. Cuando empecé, dije, Ramona, qué hermosa que se ve, qué lindo que envejece Ramona. Y todo lo que podría ser turbulento desde hoy se ve como un regalo, y
y qué suerte que las cosas suceden así como suceden con toda la humanidad. Era muy útil Ramona, no solo, bueno, yo publicaba todos los meses el pequeño Daisy ilustrado, que era un trabajo que hacía, un trabajo en comunidad, en el lugar de la comunidad, que estaba muy bien, o sea, tenía una tarea. Pero todo esto que dicen de las reseñas, no tengo mucho más de lo que dijeron para sumar. Es la gran comunidad de artistas, pero en la escuela era muy útil mandar a todos a escribir. O sea, realmente había un lugar donde escribí sobre tu amigo, andá y pensá quién te va a escribir y lo mandás a Ramona. Era muy fácil incorporar a Ramona en un programa de estudiantes de arte, era muy útil. ¿Y qué más? ¿Qué más? Es muy difícil separar a Ramona de la época, o sea, los recuerdos de Ramona vienen con asambleas, con un momento muy raro, como dijiste, y muy genial, como si fuera la receta para pasar cualquier crisis. Todo estaba en Ramona. Hacete amigo, producí con amigos, escribile a tu amigo, dedicate al amigo. Y también tener una moneda Venus, ¿no? También me cuesta mucho separarla del dinero Venus. ¿Qué más? Gracias. Bueno, fue mucho más rápido de lo que todos pensaban. Dicen, no, nos vamos a ir a las 10 de la noche de acá, ¿no? Yo quería invitarlos a Cecilia Salkovich y Gastón Pérsico, que están invitados como DJs, pero en la medida en que tuvieron tanto que ver con la revista, estaría bueno que suban y digan algo. Están ahí saludando. Ah, están en la cabina ya. Ah, ¿no pueden decir algo? Hola. Bueno, entonces podemos iniciar la dolorosa etapa de las preguntas. ¿O conversación? ¿Qué? Claro, conversación. Pueden hacer preguntas también. Con papelitos, ¿se acuerdan? Ah, sí. Era mejor con papelitos, pero no tenemos los papelitos. Mandame un WhatsApp. Mientras van pensando, levantando la mano, este tipo de aviso parroquial, nos gustó compartir la Ramona Papel, que muchos, incluso colaboradores de Ramona, jóvenes hoy, nunca habían visto una. Y la invitación es, en la medida de lo posible y que se pueda pensar cada caso, ayudar a quienes les interesa a poder ir completando una colección o cierto interés. De todos modos, en la Ramona Orgar, ahí arriba en el archivo están todas las Ramonas, con un archivo muy interesante, bibliotecológicamente muy interesante, armado por Marisa Rubio, la artista, superartista y bibliotecaria, que tiene muy buenos navegadores. Y ese es un modo, un atajo, sino contactarnos, y próximamente va a estar sumada también a Gira, al archivo de revistas, que ya estamos ahí en el tramo final. Así que eso. Perdón, acá me dice Andrea Junta que hay... ¿Qué? Ah, no, de allá. De que hay más gente que quiere hablar, así que suban o que se bajen. 3 videos. Ah, sí. ¿Qué videos? Sí, de los invitados, sí. Ah, claro, me olvidaba. Claro. Gente que trabajó, que hizo en Ramona y vive en el extranjero o no puede venir. Volumen. Y me sumo de forma remota a las celebraciones
por esta antología tan importante para celebrar una revista clave del arte argentino, pero también de Latinoamérica. Quizás soy un poco simplón, pero no quería dejar de sumarme a las celebraciones. Lo que puedo contar es que yo conocí la revista Ramona en el año 2004, si recuerdo bien. Yo estaba empezando en la Universidad de Buenos Aires para estudiar Historia del Arte. Yo no tenía tanto contacto con el mundo del arte y de golpe, a través de una compañera de clase, éramos estudiantes de José Fernández Vega y nos enteramos que le escribían esta revista y no me acuerdo cómo nos llegó una copia y bueno, llegaron estas copias y me acuerdo que lo primero que pensé era este concepto, ¿no?, de una revista de arte sin imágenes y qué significaba eso, que era todo un desafío. Yo estaba muy fascinada con las clases, entonces en ese sentido estaba súper como con las clases de estética que daba Fernández Vega, entonces en ese sentido eso enlazaba muy bien. Lo segundo que pensé es algo muy simple, que es el diseño, ¿no? El diseño gráfico de la revista Ramona. Esta es una de las revistas Ramonas que me traje cuando me mudé a Nueva York. Cuando me mudé a Nueva York, entre mis bienes preciados que pensé que no iba a conseguir acá, me traje algunas copias de la revista. Por suerte, la revista Ramona está en un par de bibliotecas de la ciudad en forma completa, incluyendo la de American Society, así que eso está buenísimo para poder consultarla. Porque además se volvió una fuente clave de las investigaciones que yo hice en mi máster y mi doctorado, y realmente es una revista que consulté un montón. Pero volviendo al diseño gráfico, que es algo que me choqueó mucho, algo que me encantó y que hizo que Revista Ramona para mí fuera algo muy cercano, ¿no? Y algo que podía hacer cualquiera, es este formato en este papel que a mí me remitía a los boletines del centro de estudiantes del colegio donde yo iba, ¿no? Entonces esta posibilidad de una edición que podía hacer cualquier persona en fanzine lo volvía también una cosa muy accesible y posible para todos. Y nada, y en estas páginas, en este papel, en este diseño, al final terminé leyendo por primera vez a muchos de los autores más importantes que tuve que usar en mi trabajo investigando y en mi trabajo también en estas instituciones. Pero bueno, nada, me parece que hay que resaltar ese valor por pequeño y simple. Seguro que estoy repitiendo un montón de cosas que están comentando allí y sé que hay en el evento de hoy gente que tiene una relación muy personal con la revista, pero en mi mirada un poquito más externa quiero que sepan que Ramona ha llegado al corazón de todos y que está en un lugar muy interno del corazón de cualquier persona interesada en el arte de la Argentina. Así que felicitaciones a todos y un beso muy grande. Bueno, Ramona fue la primera revista de citas de arte de la Argentina. A mí me pasaba eso, como que iba y quería encontrar a ver quiénes estaban, como para ir a verlos o para ver en qué andaban. Como en su primer momento era como una especie de Instagram anacrónico, muy bello, pero no, como que uno la buscaba para ver si alguien decía algo de una, o si una decía algo de alguien, o si quién decía qué de quién. Y era tan importante la persona que escribía como la persona de la cual escribían. No sé qué más decir de Ramona. Ese momento primigenio como que por lo menos yo estuve más conectada y fue muy hermoso. Después funcionó más, pasó de como maduró de esa parte medio así adolescente que tenía al principio, pero igual siempre mantuvo como su frescura y sus notas súper... Un día te convocan para gestar y vos gestas sin gesto. Y armas la invitación, muchas aceptan, muchas no, por razones más que entendibles. Fue un instante de pura efervescencia, de picaresía, de risas, de sonrisas.
y con muchas expectativas por verla materializada. Era el brillo de la Fundación Expandida. Ella demostró la alegría y complicidad de saber que se podía hacer comunidad. Y su salida despeinó, provocó e inspiró a unas cuantas. Ella irradiaba fervor, era saberse vista y leída, porque era leer, porque se leía, todo se leía. Y bueno, agradecer muchísimo a quienes convocaron, a quienes colaboraron, a quienes apoyaron, a quienes escribieron, a quienes disfrutaron, a quienes coleccionaron, a quienes criticaron y a quienes ignoraron. Muchísimas gracias por todo. O sea, Marula Di Como, Fernanda Laguna y Aipé Iglesias Lukin. ¿Algún voluntario para cerrar? No sean tímidos. Gastón Camarata, ¿está ahí? Pueden criticar. Venga Gastón Camarata, por favor. Acérquese. Un aplauso a Gastón. Sex symbol. Gran artista, poeta. Te amo. Hola y hola. Bueno, hola a todos. Qué gran emoción. Qué puñal también no vernos tan bellos y jóvenes. Hay un poco de maldad en todo esto. Pero nada, para mí fue el periodo más importante de mi vida en el que salí de estar colgado de los trenes, de buscar de la basura y con este grupo tan maravilloso de gente que me trató como familia, que me abrieron su corazón, me dieron la oportunidad y me apoyaron. Y la verdad que lo único que puedo decir, Ramona es un tatuaje que tengo en el corazón, en lo más profundo de mi corazón. Me emociono un poco. Y son los años más maravillosos de mi vida que los voy a compartir siempre con mi hijo y con quienes vengan en el futuro, porque creíamos en el amor y sucedió. Y acá estábamos 20 años después. Gracias. Gracias a todos. Michelle Hermoso. A ver, quizás algunos de los autores. Ahí veo Marcelo Brodsky, participó. ¿Querés hablar? ¿Querés decir algo? ¿No? ¿No? ¿Puedes decir que no? Ahí viene. Pueden hablar desde abajo. Pueden o de hablar desde arriba. la platea también, si quieren, les acercamos el micrófono. A mí lo más interesante, me arrepiento de no haber venido con mi hija, porque ella empezó ahora a Puan y digo, qué interesante para la pendejada poder compartir que nosotros, digamos, trabajamos tantos años y todo vuelve. Me hubiera gustado que esto se hubiera, no sé, quizás se videografió, se grabó, para pasar a la gente que tiene hoy otras redes, el Instagram, etcétera, y no ha podido vivir esto. Pero me parece que es muy interesante como experiencia colectiva de nuestro mundo de arte contemporáneo del país, haber tenido esta experiencia entre todos y que realmente pudiéramos hablar todos desde cualquier lugar. Y en mi caso particular, yo he tenido el privilegio de escribir sobre el Parque de la Memoria en Ramona, del cual estoy extremadamente orgulloso de compartir y de que esté también hoy vivo, 20 años después de su fundación, coincidiendo en parte con el cierre de Ramona. Así que, de alguna manera, nosotros continuamos ese espíritu de amplitud y de dejar que cada artista venga a hacer lo que se le salga de los cojones. Gracias. José Fernández Vega tiene la última posibilidad de hablar, aunque usted no quiera.
¿Dónde está José? No se esconda, salga, por favor. Lo queremos. Una cosa que me intrigó siempre es por qué la revista Arturo, que salió en 1944, tenía un solo número, tuvo un solo número, y Ramona 101. La única respuesta es demográfica, ¿no? Las mujeres viven más que los hombres, pero eso, el hecho de que haya llegado al 101 es realmente milagroso y bueno, como todos ustedes, estoy muy emocionado de haber leído Ramona y de haber escrito para Ramona y de haber compartido reuniones sobre Ramona. Así que, bueno, Ramona ha muerto, larga vida a Ramona. Gracias. Aprovecho el comentario de José para hablar del fin de Ramona, cómo terminó. Y terminó porque, como varios señalaron, los artistas dejaron de escribir en Ramona. No es que empezamos a invitar al mundo académico. El mundo académico siempre tuvo las puertas abiertas. Lo cierto es que apareció Instagram. No, perdón, Fotolog. Fotolog consumió la energía de los artistas y pasaron de la no imagen a la pura imagen. Eso fue un elemento. El otro es que varios o muchos de los artistas que escribían se fueron haciendo famosos. Expusieron en las mejores galerías, viajaron, fueron becados. Entonces también un poco como que el sentido de Ramona se iba modificando, ¿no? Que digamos la idea de la visibilidad ya no era tan necesaria y se fue orientando hacia la investigación. Espontáneamente, o sea, no es algo que hubiera sido deliberado. Lo que encontramos después de 7 años fue que, no sé, como que perdía intensidad. O sea, no por la calidad, que seguía siendo excelente, sino el desafío de sacarla. Y fue así que en un editorial invitamos a quienes quisieran a hacerse cargo de Ramona, que se la entregábamos con toda facilidad. Pero esto no sucedió. O sea, no vino nadie a decir, yo voy a gestionar, ¿no? Que ese es el problema de la gestión, ¿no? Que se habla muy bien de la gestión, los críticos son muy favorables a la gestión, pero la gestión en sí misma es un plomo. Y con toda razón los artistas se niegan. No fue mi caso, no sé si lamentarlo, pero lo cierto es que ahí decidimos dar 3 años para que aparecieran nuevos equipos. Y como no sucedió, íbamos a cerrarla en el número 100. Pero ahí pensamos que era mucho mejor terminarla en el 101, porque eso nos permitía decir que Ramona había durado más de 100 números, sin mentir. Y también porque 101 es una cosa emotiva. No sé si lo habrán notado, pero probablemente sí. La tapa de la 101 tiene una suerte de calavera que dice 101, que fue un invento de Alejandro. Por una propuesta mía, porque ese símbolo es lo que se llama en alquimia el nigredo, y que es también como el símbolo del
del final, digamos, ¿no es cierto?, de fenecer. Un comentario. Bueno, damos por finalizada esta presentación. Hay 20 libros en la librería. Pueden salir corriendo y buscarlos. Y también hay un brindis. ¿Hay alguien que quiere decir algo? Si lo tuviera, ¿no? Te aseguro que lo daría. No, hay gente que se piensa que no lo quiero dar, pero lo cierto es que la bola de cristal se me cayó, se hizo astillas y no puedo. No tengo nada que... No, lo diría encantado, imagínate. Ay. Silvia Leone. Pitipú. En nombre de Pitipú, a todas las Ramonitas, hasta Milagros, y realmente el equipo que se armó. Y Pitipú, que contribuyó también en el diseño, es con lo que alguien decía que se leía todo, Flavia creo, que se leía todo, y había uno, que sé si recuerda, era uno de los avisos que ahí aparecían, decían, se les está acabando la suscripción, tienen que suscribirse, vamos. Y ella escribió una hermoso, era para llenar espacios en blanco, que decía, que era en el momento 2002, 2003, en momentos re bravos, era, ¿tenés frío? Venía Ramona. Y eso, bueno, lo recordamos. Qué lindo.